Digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buena noche a todos, sean bienvenidos. Me da muchísimo gusto poder iniciar un curso más de estos martes que tenemos nuestros cursos por la noche, ¿verdad? Y en esta ocasión va a ser un curso que para mi gusto es muy interesante, muy bonito. A mí los temas bíblicos me llaman muchísimo la atención y me gusta mucho poder compartir y poder conocer un poquito más, ¿no? En esta ocasión empezamos este curso. Los nombres siempre van a ser pues indistintos, la verdad. Le ponemos nombres a veces hasta arbitrarios, solamente para tener una idea, aunque sea muy general, pero por eso en la invitación hacemos una especie de resumen de lo que va a tratar cada uno de nuestros cursos, ¿no? En este caso, a este curso le hemos llamado aclaraciones bíblicas. Bueno, nos indica dos cosas. Lo primero es que nuestra herramienta de reflexión durante estos cursos va a ser la Sagrada Escritura. Utilizamos diversas ediciones, pero en esta ocasión nos basamos un poquito en la Biblia de Jerusalén. Pero también tenemos algunas otras donde nos enriquecemos para poder compartir el tema. Primero, es cuestión bíblica. Y segundo, dice aclaraciones. ¿Por qué aclaraciones? Porque si algo tiene un poquito, tiene como un velo, por así decirlo, por muy tenue que sea este velo, no nos deja ver con tanta realidad, perdón, cercanía a la realidad como debería ser. Y entonces, yo debo decir una cosa. Primero porque la viví en primera persona, ¿verdad? Tal cual. Y segundo porque he visto que lo vivimos muchos dentro de nuestra Iglesia Católica. Y es que nosotros, más que tener un acercamiento directo a la Sagrada Escritura, generalmente tenemos un acercamiento indirecto. ¿Qué significa esto? Escuchamos que otro lo dice, y otro lo dijo, y otro lo dijo. Y probablemente ese que nos lo dice, lo dijo también, lo escuchó de alguien más. Entonces, yo, por ejemplo, la primera vez que escuché acerca del texto que vamos a escuchar el día de hoy fue en un retiro allá del año más o menos 95, 96, era ya el 96 si no me equivoco. Fue cuando escuché acerca del tema del día de hoy, que es justamente el de Salomé, que aquí aparece en tercer lugar, la hija de Herodías, ¿verdad? A mí me impactó porque quien estaba dando el tema, por cierto, era un hermano mío, hermano de sangre mío, dijo esta afirmación acerca de la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja y todo esto. Yo me quedé impactado, en primer lugar porque nunca había escuchado eso y en segundo lugar porque quien me lo contaba era mi hermano, ¿no? Directamente. Pero yo me quedé impactado. Yo decía, ¿cómo pasó eso? ¿En qué momento? No, no, yo no lo sabía. Entonces, no es que para nada fuera conocedor de la Sagrada Escritura en aquel entonces, tampoco lo soy el día de hoy, pero en aquel entonces mucho menos, ¿no? Entonces, cuando lo dijo, yo me quedé impactado. Pero a eso me refiero. La primera vez que yo escuché acerca de este relato fue por alguien más. No fue porque yo me metiera a la Sagrada Escritura. De hecho, debo decirlo también, en honor a la verdad, por supuesto que aún habiéndolo escuchado, no fui de inmediato a la Biblia a corroborar lo que allí se me había dicho. Lo tomé como una afirmación verdadera, lo tomé como un recurso ya válido, pero no fui de inmediato a leer la Sagrada Escritura, sino que pasó el tiempo para que yo me acercara directamente al texto bíblico. Entonces, esta situación de escuchar la Sagrada Escritura indirectamente por labios de otros ha hecho que haya cierta confusión. Esta confusión se debe, en primer lugar, a que nunca nos dicen, o al menos yo no he escuchado así tal cual, que alguien nos diga lo siguiente: bueno, pues es que ya saben ustedes que Jesús dijo tal cosa, Jesús hizo tal cosa. Bueno, eso sí lo he escuchado, pero nunca he escuchado que digan Jesús hizo tal cosa según el Evangelio de San Marcos. Jesús dijo tal cosa según el Evangelio de San Juan. Es decir, no nos distinguen, como que tenemos una imagen pareciera monolítica de Jesús cuando en realidad no lo es. De hecho, hay un curso que recién hemos terminado acerca de la figura de Jesús en los 4 evangelios, que ahí nos dice justamente la gran diferencia de la imagen presentada de Jesús. Y eso es con Jesús nada más, pero hay muchos temas que van tratándose de esta manera
similar con tantas diferencias entre uno y otro por cada evangelista. Por eso lo que vamos a tratar de hacer es acercarnos directamente al texto bíblico para aclarar estas situaciones, para que podamos tener ya ciertas ideas muy claras. Entonces vamos a partir de los textos bíblicos y vamos a ir haciendo algunas aclaraciones, insisto, no con el nombre. ¿Cuáles son los temas que vamos a presentar? En este mes de noviembre tenemos la oportunidad de contar con 5 martes, por lo cual vamos a tomar 5 temas. Primero, el día de hoy, según propiamente el mensaje de invitación, no según esta imagen de invitación, sino según según el mensaje de invitación, hoy empezamos con Salomé, ¿verdad? Hablaremos de ella, quién fue, qué hizo, qué pasó realmente, iremos al texto bíblico, insisto, y veremos cuáles son las verdades que ahí encontramos y qué más podemos conocer. Pero también queremos hablar de María Magdalena, otro de los grandes personajes que pues necesitamos aclarar su vida, porque todavía al día de hoy hay ciertas oscuridades, ciertas cuestiones con ella, por supuesto. Herodes, que como de hecho el día de hoy vamos a ver, Herodes tendrá toda una figura muy grande que tomar en cuenta, por supuesto. Haremos un tema que, si bien es cierto no es novedoso, creo yo que sigue siendo necesario. ¿Y cuál es este tema? Pues evidentemente el de la esposa de Jesús. Jesús estuvo casado, no estuvo casado. Hay gente que pues no toma en cuenta pues esta situación bíblica, sino más bien se deja llevar por algunas cuestiones que ha oído por allí. Y entonces para ellos incluso aquí habría ya 2 esposos a la vista, ¿verdad? Porque según algunos, justamente María Magdalena fue esposa de Jesús. Habrá que ver, por supuesto. Y una pregunta que suelen hacernos mucho acerca de ¿qué pasó con aquellos que murieron antes de Jesús? Si el primero en resucitar, para empezar, el mismo que abre las puertas del cielo, figuradamente hablando, es Jesús, pues ¿qué pasó con los que murieron antes de él? Hay quien dice, bueno, pues entraron al cielo también. Puede ser, pero entonces ¿dónde estuvieron tanto tiempo? ¿Qué estuvieron haciendo, no? Y habrá quien diga que pues ni modo, la salvación no fue para ellos, ¿verdad? Sino para los que vienen después de Jesús. Lo platicaremos con más calma en los discursos posteriores, en los temas posteriores. Pero el día de hoy, mis queridos hermanos, el día de hoy ya es momento de que iniciemos directamente con nuestro primer personaje importante de esta serie de aclaraciones bíblicas. Y le he llamado en primer lugar la hija de Herodías. Sí, evidentemente en la imagen previa decía Salomé, pero vamos a ir haciendo, repito, ciertas aclaraciones. Porque de entrada yo creo que muchos a la hija de Herodías no le llamamos así, sino le llamamos justamente Salomé, como que tenemos ya esa idea, pero vamos a ver si sí o si no, o de dónde nosotros tenemos esa información. Y lo que haremos en primer lugar es remitirnos directamente al texto bíblico. Disculparán la extensión, pero es para que tengamos una buena comprensión del texto, para que no nos quedemos a medias, para que no sea justamente como de oídas, sino que vayamos directamente al texto bíblico. Muy bien, entonces vamos por partes. En primer lugar, pues, dice el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. Hice una pausa ahorita justamente porque en mi pantalla tengo un pequeño problema porque me corta la imagen de momento. Espero que a ustedes no les pase eso, pero hago esta pausa para poder buscar directamente el texto. Aquí lo tengo en la Sagrada Escritura, solamente para la primera parte, que es la que no puedo ver. Dice así: se enteró el rey Herodes. Voy a leerlo de esta manera, si me permite, ¿no? El rey Herodes se enteró de todo esto, pues su nombre se había hecho célebre. El nombre de Jesús, por supuesto. Algunos decían, ahora sí vuelvo a la pantalla, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes, dijo, aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Estamos en el momento en el que Jesús empieza a tener un nombre conocido, Y es que Herodes, continúa la lectura después de paréntesis,
Era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo, y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes, con ocasión de su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traer la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Amén. Empecemos con nuestro análisis, queridos hermanos. Lo primero que quiero decirles es que San Marcos en ocasiones narra algunos datos que posteriormente no va a tener tiempo de decir, de aclarar. Entonces, a veces Marcos se adelanta porque algo quedará inconcluso o porque algo se va a expresar mejor después. Lo voy a decir con un solo ejemplo muy sencillo. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús está comiendo en una casa, llega una mujer, rompe un perfume y con él limpia los pies de Jesús. Y entonces se enojan algunos porque había hecho ese despilfarro, pero dice Jesús: déjenla, porque esta mujer se está anticipando a mi muerte. Y eso es muy cierto, porque según el Evangelio de San Marcos, Jesús no fue embalsamado. Ojo, según el Evangelio de San Marcos. Ya sabemos que cada evangelista va a presentar la muerte de Jesús, otros momentos de la vida de Jesús, su muerte de manera distinta. La sepultura de Jesús se presenta de manera distinta. San Marcos nos dice que no fue embalsamado, sino que simplemente fue descolgado, fue envuelto rápidamente en una sábana recién comprada y fue puesto en el lugar donde iba a estar. Y es lo que nos cuenta San Marcos. Es decir, no dio tiempo de que Jesús fuera embalsamado como era la costumbre de aquellos lugares, ¿no? Y de aquellos tiempos. Entonces, cuando dice que esa mujer se está anticipando, eso es lo que hace muchas veces Marcos. Se anticipa algo que va a pasar después, evidentemente la palabra lo indica, para dar a entender algo más concreto. Y en este caso, fíjense, dicen algunos estudiosos que San Marcos está haciendo una anticipación a la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque entre Juan Bautista y Jesús se hace como una caminata conjunta. Empiezan a caminar juntos, pero después Jesús va adelantando. Sin embargo, aquí hay una muy buena alusión al destino de los discípulos. Vean ustedes, es muy interesante. De los discípulos de Jesús. Sabemos que Jesús fue discípulo de Juan Bautista. Tenemos en este mismo canal, por supuesto, tenemos un video que habla sobre eso. De hace un par de meses se puede buscar Jesús como discípulo de Juan Bautista, Jesús en el desierto. Pues bien, allí podemos ver que Jesús realmente fue discípulo de Juan Bautista. Y vean ustedes el caminar que va a establecer San Marcos. El maestro de Jesús
por su testimonio con la verdad, muere y sus discípulos lo sepultan. Jesús, discípulo de Juan, va a morir y también es sepultado por algunos. Entonces, San Marcos está anticipando justamente esta idea para los discípulos de Jesús. Adivina cuál es tu destino. Si el primer maestro fue por causa de la verdad asesinado, el segundo maestro, discípulo del primero, fue por causa de la verdad asesinado, si tú eres discípulo de este, entonces por causa de la verdad también vas a correr el mismo riesgo. Era una anticipación de Marcos para decirle a los discípulos de qué iba a tratar esta situación. Este texto, que tiene mucho de histórico, también tiene algunas situaciones que tenemos que aclarar rápidamente. Primero, Juan el Bautista fue, según Flavio Josefo, historiador judío, fue muerto en la fortaleza de Maqueronte, que estaba al sur de la Tierra Santa. Pero, si nos damos cuenta aquí, Herodes dice que dio un banquete a sus magnates, sus tribunos y los principales de Galilea. Entonces, al parecer, parece que estaban en el norte de la Tierra Santa. Por lo cual algunos ven aquí un texto que, si bien es cierto que se basa en algo histórico, también puede estar teñido de cierto aspecto literario. Y lo vamos a entender mucho mejor cuando diga lo siguiente, pero primero cierro este momento. Insisto, Juan Bautista fue muerto al sur de Tierra Santa, en Maqueronte, la fortaleza de Maqueronte. Mientras que, al parecer, esta fiesta, donde se cuenta la muerte del Bautista, fue en el norte. Y pues vaya, había días de camino, no es que fueran 15, 20 minutos, días de camino. Por lo cual algunos dicen que no pudo haber sido en este contexto en el que Juan Bautista murió. Porque habría sido muy difícil, porque pues obviamente no. Pero algunos han tratado de armonizar ambas situaciones y creen algunos que pues habían ido a Maqueronte justamente, los había invitado Herodes a los suyos como a una especie de vacaciones. Maqueronte está allá por el Mar Muerto más o menos, ¿no? Entonces una especie de vacaciones para que fueran todos hacia allá, hacia la fortaleza, y por eso es que pudo haber sido esto. No lo sabemos. Más bien lo que sí sabemos es que, insisto, pudo haber sido una armonía que hizo, perdón, un relato literario que hizo San Marcos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque si leemos el libro de Esther, vamos a ver que hay muchas similitudes. Hay una joven que danza, hay un rey, y aquí se dan cuenta, en amarillo puse las apariciones de Herodes, en verde puse las apariciones de Herodías, y en azul las apariciones de la hija de Herodías. Vemos pues que Herodes en algún momento deja ese llamado Herodes y se le empieza a llamar el rey, el rey, el rey. Incluso aquí vemos, viene rey Herodes, 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 y Herodes más que rey era tetrarca. Vamos a ver a continuación, pero insisto, como que se da ese título. Pues si vemos el libro de Esther, veremos que esta joven danzó para un rey, ¿verdad? Y entonces adivinen qué le dijo ese rey a esa joven que había hecho una presentación muy interesante. Le dijo: pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino, si me lo pides, te lo daré. Hay varias alusiones entonces a ese texto del libro de Esther. No estoy inventando nada, ustedes pueden leer tranquilamente el libro de Esther y verán que hay estas alusiones que estamos diciendo, esas semejanzas, por lo cual algunos han dicho que San Marcos se basó en ese texto para poder compartir una verdad, por supuesto. Y otros estudiosos comentan que, pues si bien es cierto que tiene ciertas semejanzas, no necesariamente está basado en la misma idea. Nosotros decimos que puede ser que sí, porque son textos muy parecidos, ¿no? Muy bien, entonces ese es el primer análisis. Eso es el primero. Quiero que nos quedemos con él, porque a partir de ahora vamos a hacer un análisis un poquito más detallado con respecto al tema que nos interesa. Primero, no se nos dice el nombre de esta mujer, de esta muchacha. Simplemente es la hija, la muchacha, no hay más, ¿verdad? Pero primero vamos a hacer el árbol genealógico, porque
creo yo que nos vamos a llevar con un poquito de sorpresas, porque sabemos que lo que Juan pues, le echaba en cara a Herodes era justamente el hecho de que se había casado con la esposa de su hermano. Vamos a ver, vamos por partes. El padre de familia, ¿verdad? Era Herodes el Grande, que para más datos era el que mandó matar, decimos, a los niños en el Evangelio de Mateo. ¿Se acuerdan? Herodes el que recibió a los magos que venían de Oriente y todo esto, y que al sentirse defraudado, pues mandó matar a todos los niños, que por cierto es el tema justamente del curso que vamos a ver. De este curso que estamos viendo, vaya, es el tema de Herodes el que nos interesa. Cuando les mencionaba hace rato que íbamos a hablar de Herodes, era en esa temática, sobre todo el infanticidio de Herodes. Vamos a hablar sobre él, pero en otro momento, por supuesto. Herodes el Grande tuvo 14 hijos. Pero esos 14 vamos a hablar solamente de 4. Primero, Aristóbulo, otro que también es llamado así Herodes, así lo llama Flavio Josefo, el historiador judío. Otro que es Herodes Antipas y uno más que se llama Filipo. Bueno, vamos por partes. Vean ustedes, si vemos la lectura bíblica, dice que Herodes, nada más le llama de momento Herodes, fue quien encarceló a Juan porque se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Vamos por partes. ¿Qué Herodes es este? Es Herodes Antipas, ¿sí? Este Herodes Antipas es el que se había casado con Herodías. Dice allí que era esposa de su hermano Filipo, pero no fue así. Vamos a ver, aquí hay un error que los estudiosos dicen que no se puede saber si es un error de San Marcos o de la tradición al ir pasando poco a poco estos datos. Pero miren, vamos a ver, porque esto es interesantísimo, ¿eh? Herodes, de esos 4 hijos que vamos a mencionar de los 14, un hijo es Aristóbulo. Y Aristóbulo es el papá de Herodías. Sí, Aristóbulo fue hermano de Herodes, que algunos llaman Herodes Filipo, pero no es Filipo, es simplemente Herodes, pues el tío de Herodías se casó con ella, ¿verdad? Y ellos tuvieron a Salomé. Entonces, aquí están estos dos. Herodías, hija de Aristóbulo, nieta de Herodes el Grande. Herodes el Grande también tuvo un hijo que así le llaman Herodes simplemente, aunque para algunos es Herodes Filipo, no lo es. Filipo es otro, van a ver, lo vamos a descubrir un poquito más adelante. Herodes Antipas recibe el mismo nombre del primer esposo o el esposo anterior de Herodías, pero eran medios hermanos, hijos del mismo padre, pero de distinta madre. Herodes Antipas. Resulta, lo digo de una vez porque si no puede ser que se me olvide después, resulta que este Herodes, el esposo anterior de Herodías, no era político. Vivía en Roma, pero él era bastante tranquilo en su vida. En cambio, este Herodes Antipas era tetrarca de Galilea. Repito, Galilea está en la parte norte. Entonces, eh, como era una provincia romana, tenía que subir a Roma, o bueno, no subir, tenía que viajar a Roma para dar cuentas, ¿verdad?, a Tiberio, que era el encargado de todo esto, que era el emperador, tenía que darle cuentas a Tiberio de lo que iba haciendo. Entonces, pues constantemente se encontraba con su familia afincada en Roma. Lo voy a decir después, pero lo comento de una vez. En uno de estos viajes es cuando conoce a Herodías, o si no es que ya la conocía desde antes, y pues se queda enamorado de ella, por así decirlo, ¿verdad? Herodías entonces deja a Herodes, que no es Herodes Antipas, sino Herodes hermano de Herodes Antipas, y lo deja porque tenía Herodías muchas ganas pues de ser alguien de alcurnia. Ya lo era propiamente, pero en un momento pues era bastante discreto su vida, era muy discreta su vida, ¿no? Y Herodías era una persona muy ambiciosa. Esto, repito, lo sabemos por Flavio Josefo, ¿eh? Esto está escrito, aunque nosotros solamente tenemos un relato, esto viene a iluminar muchísimo. Salomé, pues, era nieta de Herodes el Grande,
perdón, era nieta, sí, por parte de su padre, y era bisnieta por parte de su madre. Entonces imagínense nada más eso, ¿no? Era una locura por acá. Y tenemos otro que es Filipo. Ahorita vamos a entender un poquito más este cuadrito. Vamos adelante. Miren, Herodías era hija de Aristóbulo, ya lo vimos, y era esposa de Herodes. Ambos, Aristóbulo y Herodes, eran hijos de Herodes el Grande. Este esposo, Herodes, vivía en Roma y tuvieron una hija llamada Salomé, historia que acabamos de comentar, ¿no? Herodías dejó a Herodes hijo por Herodes Antipas, que también es hijo de Herodes el Grande, tetrarca de Galilea, quien a su vez dejó a su esposa, que era hija del pueblo de los nabateos, para poder vivir con Herodías. Y Herodes Antipas y Herodías se afincaron en Tiberíades, que era la capital de Galilea, recientemente creada ese lugar y establecida como capital de toda esta provincia romana. Para esto se cuenta lo siguiente, bueno, Herodes Antipas, que era así un poquito también como ambicioso y como malo, Herodes Antipas vivía con su esposa, hija de los nabateos, también era un pueblo muy, muy grande, y entonces cuando su esposa supo que traía a Herodías, entonces su esposa huyó. Curiosamente, al final de la vida de Herodes Antipas, eh, digámoslo así, que es derrotado y muere a mano justamente de los nabateos, como una forma un poquito irónica de la vida, ¿verdad?, de presentar todo esto. Se dice, por supuesto, que estaba completamente mal la vida de Herodes Antipas con Herodías, y ahorita vamos a ver por qué. Herodías, de acuerdo con el derecho romano, Herodías sí podía dejar a su esposo. De hecho, Herodías se divorció de su esposo Herodes, hijo, para irse con Herodes Antipas. Entonces fue así su divorcio muy rápido, le entregó la carta de divorcio, se fue con Herodes Antipas y ya se fueron para allá. Entonces, de acuerdo con el derecho romano, no pasaba nada. Pero de acuerdo con la ley judía, sí pasaba mucho, porque para la ley judía había leyes que prohibían tomar como esposa a la mujer del hermano. Eso es lo que le reclamaba Juan Bautista a Herodes Antipas, ¿no? Recuerden esa parte, ya lo habíamos comentado, pero para que lo veamos. Era de acuerdo con la ley judía, no con la romana, porque para la romana Herodías estaba soltera, por así decirlo. Pero había un cuarto hijo de Herodes el Grande, llamado Filipo. Es mencionado, pero está mal mencionado aquí en la Sagrada Escritura. Mismo que fíjense con quién se casó. Con Salomé, la hija de Herodías. Este Filipo era tetrarca de Iturea y Traconítide. Les digo que aquí se hizo toda una rebambaramba, ¿verdad? Todo un... Vaya, no, es que las sobrinas se casaban con los tíos y vamos a... No, acaba la historia, ¿eh? Todavía no acaba la historia. Entonces, aquí tenemos esto. Sé que es un poquito complejo en la primera vuelta que lo veamos, pero pueden repetir esta parte del video para que vean un poquito, tanto en el esquema que presentamos previamente, para que lo tengan presente, ¿verdad? Así es quizá para algunos un poquito más fácil, y ahí vemos más o menos quiénes son. Repito, Filipo fue mencionado como el hermano del cual era esposa Herodías, pero no es ese, sino solamente Herodes, y pues ahí tenemos a los cuatro hermanos que están mencionados, y por eso son importantes. Aristóbulo, porque era el padre; Herodes, hijo, porque fue el primer esposo o el esposo anterior; Herodes Antipas fue el esposo de la historia; y Filipo, que es mencionado, pero que no está bien mencionado, pero aún así fue posiblemente esposo de Salomé. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a avanzar. Voy a hacer aquí, a hacer un movimiento. Espero que no se corte la transmisión. Si se llega a cortar por cualquier cosa, vuelvo a ponerla, ¿sí? Pero vamos a ver. Ahí está, ya lo logré. Ahora sí puedo leer tranquilamente para ustedes estas partes. Bueno, vamos a ver entonces. Contexto: según Josefo, Herodes había encarcelado a Juan en la fortaleza de Maqueronte, lo habíamos comentado, situada en la orilla este del Mar Muerto, donde se le daría muerte más tarde. Eso lo dice Flavio Josefo, el historiador judío. Los evangelios suponen que la causa de muerte de Juan fue esta reprensión a Herodes por causa del adulterio cometido por este.
Ello no impide, aquí viene algo muy importante, que también influyera la otra razón aducida por Josefo, el miedo de Herodes a que Juan instigara cualquier día una sublevación contra él. ¿Por qué es importante esto? Porque la Sagrada Escritura nos propone un texto donde la razón de la muerte de Juan es justamente su palabra fuerte contra esta situación. Y ahí dice, ¿no?, que la misma Herodías lo odiaba muchísimo. Pero, según Flavio Josefo, la razón de la muerte de Juan no fue este baile ni nada por el estilo, sino que fue más bien el miedo de que Juan pudiera levantar algunos contra Herodes y entonces que Herodes perdiera su reinado, ¿verdad? Su gobierno, por así decirlo. Bueno, entonces pues ahí está también para que lo tomemos en cuenta. Uno no quita lo otro, bien lo dice, ¿no? Ello no impide que influyeran estas dos situaciones. A lo mejor pues ya tenía como que esta mentalidad Herodes y cuando se le pide el, pues la cabeza de Juan Bautista, pues simplemente confirma lo que él ya deseaba en su interior. Muy bien, sigamos. Ahora sí, llegamos a Salomé. ¿Por qué le llamamos Salomé si la escritura no la llama así? Porque Flavio Josefo nos recuerda que así se llama, ¿sí? Etimológicamente significa la pacífica. Curioso, se me hace muy curioso, ¿eh? Porque alguien puede decir, es que de pacífica no tenía nada, miren lo que hizo. Pero vamos por partes, vamos por partes. Salomé era de familia noble, era una princesa judía, de hecho, por así decirlo, ¿no? Pero afincada en Roma, como decíamos, por lo que sus costumbres eran distintas a las de sus paisanas. Sabemos que las judías eran vistas de una manera un poquito diferente, eran más, no conservadoras, ¿no?, sino pues mucho más opacas, por así decirlo. En cambio, Salomé, pues habiéndose criado en Roma, en donde sabemos que de alguna u otra manera, bien o mal, llegaban todas las cuestiones que había por el mundo, de ahí que todos los caminos conducen a Roma, pues todo llegaba ahí a la capital. Entonces Salomé tenía una cultura muy distinta. Desde muy pequeña fue enviada justamente a grandes escuelas donde aprendiera a leer, escribir. Las judías, pues claro que no, pero también aprendía artes. Estaban en Roma, estaban en la capital. Entonces, en esas artes aprendió música y aprendió también a bailar, justamente, ¿verdad? Que vamos a ver un poquito más adelante que de esto. Nació en el año 16 después de Cristo. Y el relato nos citó en el año 27. Y aquí viene una cuestión que hay que aclarar. Por lo que Salomé tendría unos 11 o 12 años el día del fatídico baile. La tradición, o no la tradición, sino como que una cuestión posterior, nos ha hecho creer que Salomé era una joven exuberante, ¿verdad? No puedo, porque son demasiados datos, pero no puedo decir todos los datos, pero es que ha habido leyendas, ha habido sermones incluso, ha habido obras escritas, obras de teatro, que cada vez van presentando más y más a Salomé y la han ido desfigurando. Porque actualmente muchos dicen es que Salomé era, a eso iba, una joven voluptuosa, exuberante, con un baile todo erótico. Y de verdad que para preparar el tema vi algunas imágenes, leí algunos textos de esos que les comento que presentan la figura de Salomé, y no tiene nada que ver ni con la Sagrada Escritura ni con la historia que nos plantea Flavio Josefo, sino con ideas que nos hicimos después, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo habrá bailado? Y sobre todo para una cultura así totalmente, permítame llamarlo así, sexista, ¿cómo habrá bailado esa mujer para que el rey Herodes tuviera esas ideas de darle todo su reino? Lo enajenó, no. De hecho, Salomé, 11 o 12 años, era una niña, tal cual, ¿no? De hecho, en griego se confirma porque se le llama coración. La palabra es coración, la que se utiliza para decir muchacha, ¿no? Esta muchacha. ¿Se acuerdan que no decía, Salomé se decía la muchacha, la muchacha? Ah, bueno, coración es la palabra en griego. ¿Y qué significa eso? Niña pequeña o prepuberta incluso, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. Fíjense porque, repito, no era una joven así mala, por así decirlo, ¿no? Sino que era una niña que la mandan a bailar. Ella baila como había aprendido en Roma. Y pues para esa gente que no estaba acostumbrada a esos espectáculos,
pues era una cosa increíble, ¿no? Y el rey Herodes, enfiestado, envinado, por supuesto, emocionado por todo esto, dice, pues pídeme lo que quieras, era una niña, ¿qué le puede pedir una niña? No tomo en cuenta que Salomé fue con su madre. Y entonces, por eso es que también se explica por qué Salomé va con su mamá. Uno dirá, pero ¿qué tiene que ver la mamá ahí? No, pues es que era una niña. Mamá, ¿qué le pido? ¿No? Y entonces aquí es donde aparece Herodías. Es que Herodías sí era ambiciosa. Herodías sí era, ¿cómo decirlo? Pues bastante fuerte, ¿no? En sus gustos, bastante, vaya, envidiosa de todo, ¿no? Entonces, y aparte era muy rencorosa, ¿no? Y dice, pues la cabeza de Juan el Bautista. La niña no sabía ni qué estaba pidiendo, pero lo pidió. Eh, Pido la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Híjole, qué terrible, ¿no? Porque cuando se da la orden y regresa, la niña lo que hace es llevarla a su madre. Y pues, ella no sabe qué hacer con eso. En ese sentido, fue manipulada Salomé. Salomé no manipuló como pensamos comúnmente, sino que ella fue manipulada. Se casó allá del año 30 en torno justamente a la muerte de Jesús, solo que ellos estaban en el norte y Jesús estaba muriendo en el sur, en Jerusalén, con su tío Filipo, un tetrarca también, otro, repito que su familia era muy noble en ese sentido, pero más o menos era 50 años mayor que ella, imagínense. No tuvieron hijos y, y murió Filipo unos 4 años después. Dejó viuda a Salomé con apenas unos 18 años. Imagínense nada más, ya viuda a tan corta edad. Y es que, pues obviamente cuando se casó es cuando ya las normas de la cultura decían y dictaban que tenía que hacerlo. No se me hace raro para nada, por supuesto, pensar que también en ese momento su madre tuvo algo que ver con esa boda, por supuesto, ¿no? De allí, pues, ¿qué más ocurrió con la vida de Salomé? Volvió a contraer matrimonio unos 7 años después, pero esta vez le fue muy bien, por así decirlo. Se casó, bueno, para variar, después de un tío, se casó con un primo suyo de nombre Aristóbulo, como su abuelo también, que se llama Aristóbulo, ¿verdad? El abuelo de ella, por supuesto. Menor que ella por unos 9 años. Entonces, él, Aristóbulo, su próximo esposo, era un futuro rey de Armenia Menor, que hoy es Turquía. Y pues al parecer le fue muy bien. O sea, es que por otra parte, hay algo que dicen algunos estudiosos que me gusta mucho porque una mujer seguidora de Jesús, a lo mejor le suena el nombre, Juana, esposa de Cusa. A lo mejor le suena el nombre por ahí, los textos que hemos escuchado alguna vez. Pues esta Juana vivía en el palacio donde también vivía Salomé. Entonces, por ahí dicen algunos que no sería raro pensar que Salomé pudiera estar escuchando, ¿no? Acerca de ese tal Jesús a través de una de las discípulas de Jesús. Pero no hay para nada constancia, por supuesto, no existe que Salomé se hubiese convertido propiamente, y no quiero decir eso, sino que probablemente ella en su corazón no tenía propiamente maldad, como solemos pensar, ¿no? Y con su esposo Aristóbulo, repito, le fue muy bien. De hecho tuvieron 3 hijos pues al parecer estaban muy enamorados, tan enamorados que Aristóbulo hizo algo de eso que hacemos los enamorados. Dice, en el año 56 mandó acuñar una moneda donde aparecía por un lado él, que era una cosa común, los gobernantes ponían su cara, pero en la otra cara de la moneda aparecía ella, su amada Salomé. Entonces se me hace una cosa muy bonita, ¿no? Al poco tiempo, sin embargo, Aristóbulo mandó acuñar de nuevo monedas, ya se habían esparcido las anteriores, pero esta vez solamente con su rostro. Esto hace pensar a muchos que en este lapso murió Salomé, por lo que habría muerto alrededor de los 45 años, más o menos en la década de los 60, un poquito 61, 63 más o menos, y habría tenido más o menos entonces unos 45 años Salomé cuando murió. Híjole, de verdad que cuando estaba yo preparando el tema, pues me enternecía mucho porque evidentemente tenemos
ese baile como algo maligno, como algo, vaya, de muerte, literalmente de muerte, porque por ese baile, ¿no? Recuerdo una de mis clases de moral en la carrera de teología, que nos decía nuestro maestro, un sacerdote, nos decía que no hay que exagerar, ¿no? Porque algunas veces por moralistas usamos la Biblia hasta para decir cosas que no son, ¿no? Y recordaba él una anécdota de otro sacerdote ya anciano que le decía a sus seminaristas, pero hace muchos años, por supuesto, les decía, no, jóvenes, ustedes no vayan a los bailes porque por un baile perdió Juan el Bautista la cabeza, ¿no? Así como diciendo que el baile había sido algo, pues, terrible, prohibido y demás, ¿no? Entonces creo yo que muchas veces justamente tenemos como esa idea de Salomé, la idea de una persona que fue mala, que cayó en lo erótico, que era impúdica, y repito, de verdad, que si leyéramos por allí, que ya no quise ponerlo porque era mucha información, pues si leyéramos acerca de lo que de ella se escribe, híjole, la verdad es que sí está muy feo, ¿no? Muy feo. Recuerdo de tantas cosas, recuerdo una de momento, ¿no? Y son leyendas, totalmente. De hecho, esta ni siquiera es leyenda. Esta que les voy a contar es una cuestión fantasiosa 100%, porque un autor escribió lo siguiente. Dice que, a lo mejor conoce el autor, Oscar Wilde, escribió que Salomé estaba enamorada de Juan Bautista y que poco antes de aquel baile fue y le declaró su amor y que Juan Bautista dijo que no. Entonces que cuando se cuenta, ¿no? Repito, lo dice él, totalmente es literatura fantasiosa absoluta, ¿eh? Y que entonces cuando, después del baile, después de que fueron por la casa de Juan el Bautista, que ella besó los labios de Juan Bautista diciendo, por fin pude besarte a los labios, ¿no? Así como poniendo a una Salomé realmente terrible, una persona muy mala, ¿no? Y la verdad es que no fue así, era una pequeña que su madre fue manipulando, ¿no? Y que ella fue encontrando poco a poco su propio caminar, que seguramente habrá escuchado de Jesús, como pues todos los paisanos de aquel tiempo, pero que probablemente no se encontró con él nunca, eh, porque ella vivía en una fortaleza, en Tiberíades, que había sido erigida sobre un cementerio y los judíos no iban a los cementerios. Bueno, Jesús sabemos que andaba por todas partes, pero aún así como que también trataba de evitar ciertas cosas, ¿no? Esta Salomé es curiosamente, y algo que me llama mucha atención, porque pónganse a pensar y no hay otro, es curiosamente la única persona de la Biblia que podríamos tener una imagen suya a través de esa moneda que Aristóbulo mandó acuñar, porque esa moneda, pues al día de hoy se conservan todavía en algunas colecciones, y aquí está el rostro de Salomé, aquí, a la derecha. A la izquierda está, podía quitarla, pero quise dejarla, la cara de Aristóbulo, su esposo. Y aquí a la derecha está la cara de Salomé. La inscripción dice Rey Aristóbulo, dice Reina Salomé. Qué interesante, ¿no? Que mientras para algunos Salomé pasó a la historia como la bailarina exótica, permítanme decirlo así, la bailarina impúdica, la bailarina pecadora, que por su culpa murió Juan el Bautista, para otros es la reina. Y eso me hace pensar en nosotros también, porque a veces hay gente que tiene una historia de nosotros, tiene a lo mejor una vivencia con nosotros y dice, es que yo me acuerdo de él o de ella por esto que hizo, ¿no? Y generalmente recordamos las cosas negativas, cuando esa noche puede ser que ni siquiera ella haya entendido lo que estaba pidiendo, ¿no? Recuerdo mucho a un amigo maestro que me decía, Sergio, dice, tú puedes ser el mejor maestro durante 30 años de tu vida si quieres, 30 años dando clases, el mejor maestro, o si no el mejor, alguno que cumple con lo que tiene que hacer, que estudia lo que debe compartir, que hace lo que le corresponde, dice, pero si un día llegas borracho, te van a recordar por eso, me decía, cuídate mucho para que no te recuerden por algo negativo, sino por algo positivo en la vida de los demás. Yo creo que también es buena hora de que hagamos como que ese momento de equilibrio, ¿no? Y pensar en aquellos que
que nos han hecho algún daño quizá, o que nos enojamos en algún momento con ellos, o se enojaron con nosotros, pero saber que dentro de todo eso, dentro de toda la oscuridad, siempre habrá una luz. Y si hay luz, por mucha oscuridad que haya, no se apaga la luz. En cambio, si hay oscuridad con una sola lucecita, la oscuridad se empieza a ir. Imaginemos si aclaramos las vidas de los demás, la vida nuestra, como pudiésemos aclarar la vida de Salomé. Otros seríamos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.